Bien, bueno, nuestro conferencista esta mañana está vía Zoom con nosotros, ¿de acuerdo? Y me gustaría poder compartir con ustedes una pequeña semblanza de su desarrollo profesional. Está con nosotros el doctor Juan Antonio Hinojosa. Él es ingeniero agrónomo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él inicia su, digamos, labor profesional en la empresa Agroacemex, en la cual, bueno, estuvo cerca de 4 años como jefe de la Oficina de Seguro Agrícola por planta. Después, en 1995, recibe la invitación por parte del Banco de Crédito Rural del Noreste para participar como asesor de la Gerencia General Regional. Después es promovido como subgerente regional de estudios dentro de la Dirección de Planeación y Presupuesto del Banco Regional. En 1999, el ingeniero recibe la invitación para trabajar como broker dentro de la empresa FC Stone en la ciudad de Kansas City, atendiendo las empresas ubicadas en México, Centroamérica y Colombia. Años después, en 2003, recibe una invitación por parte del gobierno mexicano para laborar como jefe de asesores del director en jefe de Acerca. Ahí estuvo creando las bases del programa de agricultura por contrato. En 2004 se reintegra como Senior Risk Manager en la División América Latina en FC Stone. En este momento, la empresa expande sus operaciones y adquiere a la empresa GenCorp Futures. De esta manera se reubica a la ciudad de Miami, donde continúa laborando como vicepresidente del grupo que atiende Latinoamérica, desarrollando programas de administración de riesgo, atendiendo tanto a productores como a comercializadores y consumidores finales de toda América Latina. Esta mañana, Juan Antonio Hinojosa nos va a platicar de la perspectiva ganado, granos y precios para el 2021. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, México. Buenas tardes, Miami. Gracias por la invitación. Con mucho gusto estamos aquí y vamos a platicar sobre las tendencias de precios, qué es lo que está pasando hoy, principalmente para lo que son granos forrajeros y ganado de carne, ganado bovino. Desde el piso de operaciones de Miami, les mando un saludo y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Hay mucha información, hay muchos puntos que vamos a estar viendo, revisando, y yo creo que vamos a, para no colgarnos más en tiempo, definitivamente vamos a estar revisando 4 aspectos fundamentales: cuestión de oferta, demanda, cuestión climática y cuestión política. Hoy por hoy estamos viendo unos mercados extremadamente volátiles, demasiada volatilidad. No importa el commodity que ustedes estén tomando, puede ser granos forrajeros, puede ser trigo, puede ser ganado, puede ser cerdo, lo que sea. En este momento lo vamos a enfocar directamente a lo que es el mercado de granos forrajeros, en específico maíz. Dentro de la última información oficial que se tiene para la producción de maíz a nivel global, el departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica en el mes de mayo que la producción 189.9 millones de toneladas métricas. Es una producción importante, mucho mayor de lo que fue la producción en el ciclo 2021. Estos ciclos que publica, que se ven aquí, no son ciclos de producción, son ciclos de comercialización. Y este ciclo inicia a partir del 1 de septiembre de cada año, cuando inicia el proceso de cosecha en este país, y termina en el último día de agosto del próximo año. Entonces, estamos hablando que lo que estamos viviendo hoy en día es el ciclo 2021, y ya hay una proyección de producción a nivel global para el próximo 21-22. Ven ustedes la buena producción. Terminamos a nivel global con inventarios finales, o piensan que vamos a terminar con inventarios globales de 292.3 millones de toneladas contra 283.5, pero es el mismo inventario final contra uso, 24.7%. ¿Quiénes son los principales productores? Tenemos número 1, los Estados Unidos, 380 millones de toneladas, 32%, enorme. Se habla mucho de Brasil, se habla mucho de Argentina, pero si vemos nosotros la producción de estos 2 países, aunque las combinemos, Brasil y Argentina, no llegan ni al 50% de la producción de lo que se piensa puede estar pasando acá en los Estados Unidos. Entonces, lo que suceda o deje de suceder en este país
va a tener un efecto directamente en el precio de nuestros productos en México. Ahora bien, si hablamos de exportación, no solamente producción, tenemos que Estados Unidos sigue siendo el gran exportador, 62.2 millones de toneladas de exportación, pero revisemos a Brasil y revisemos a Argentina para lo que es el continente americano, y juntos Sudamérica tiene más presencia que los Estados Unidos en el mercado internacional. Esto tiene impacto directo en lo que son las bases en el mercado internacional. Ahora bien, ¿qué tenemos con respecto a la producción y la tabla de Estados Unidos? Permítanme un tantito. Tenemos aquí, dentro del reporte de oferta y demanda del mes de mayo, nos publica la primera proyección para el 21-22 y nos dice que los Estados Unidos piensan sembrar 91.1 millones de acres de maíz. Esto es una superficie pequeña a comparación de lo que todo el mundo pensaba que iba a estar sembrando, piensa que puede estar sembrando el productor americano. Pero bueno, son los números oficiales, 91.1 millones de acres. Tenemos con un rendimiento lineal, se esperan 179.5 bushels por acre, u 11.27 millones de toneladas de producción por hectárea, perdón, 11.27 toneladas por hectárea de rendimiento. Es un rendimiento importante. ¿Cómo está la parte de la producción? 380.8. 20 millones más de toneladas de producción de maíz para el próximo 21-22 que lo que se tiene hoy en día. Es que si la producción total de México en un incremento de un año a otro en este país, vaya. Por parte de la demanda, nos dice que el uso forrajero se ubica en niveles de 144.8 millones de toneladas, igual que el año 2021. Sin embargo, etanol para consumo, maíz para consumo, para producción de etanol, hay un incremento de 126 a 132. Va a haber un consumo mayor de maíz para hacer etanol. Exportaciones. Bajan las exportaciones de los Estados Unidos. De 70.5 la bajan a 62.2 millones. Es un punto importante. ¿Por qué estarían los Estados Unidos bajando las exportaciones? Hay una gran demanda en este momento y se proyecta que puede haber una gran demanda para el próximo ciclo también. Lo vamos a analizar más a detalle. Y bueno, terminamos con inventarios de 38.3 millones de toneladas contra 31.9 del año actual. Pero lo más interesante es el precio estimado pago productor en los Estados Unidos, en promedio. Y se piensa que deben de estar pagando niveles de 5.7 dólares por bushel o 224.4 dólares por tonelada métrica, contra 171.25 del ciclo actual. Hay un incremento muy importante. Y recuerden que son bases negativas, normalmente lo que se paga aquí en Estados Unidos, porque es un país excedentario. Si nos enfocamos a la parte de consumo de lo que es maíz, definitivamente que hay una sustitución hoy en día. El maíz está extremadamente caro. Esto que están viendo ustedes son los precios para lo que es maíz, trigo principalmente, en las diferentes zonas ganaderas pecuarias en Estados Unidos. Y observen el precio flat, el precio que se está pagando en el interior de Estados Unidos la semana pasada, para lo que es en el suroeste del estado de Kansas, 309, casi 310 dólares por tonelada de maíz contra 257 dólares de trigo duro de invierno. Y no es trigo malo, es buen trigo. Simplemente no hay suficiente grano hoy en día. Texas, en la parte norte, Panhandle, 323 dólares por tonelada contra 272 dólares la tonelada de trigo duro de invierno, trigo panificable. Entonces tenemos nosotros que hay un cambio importante en el consumo y hoy el trigo, lo que haga el maíz va a estar impactando en el precio del trigo, independientemente del tipo de trigo. Ese es trigo de buena proteína. Si nos enfocamos al uso de maíz para etanol, sí, nos ponen 132.1 millones de toneladas. Se está recuperando poco a poco el consumo de maíz para etanol. Esta industria después del impacto del COVID, pero están en niveles que no se habían visto desde hace, estamos hablando del 2014. Vaya. Entonces, la situación del petróleo definitivamente va a tener mucho que ver con esto. A principios del 2021 teníamos niveles del petróleo alrededor de 48 dólares el barril. Hoy en día niveles de 60, 62 dólares el barril. Hay proyecciones que para los próximos 3 meses, 4 meses,
el precio del petróleo pudiese llegar a niveles arriba de los 70, 80 dólares, derivado de una reactivación económica importante a nivel global. Son proyecciones, pero definitivamente que esto va a tener un amarre y un link muy, muy importante para lo que es nuestro grano forrajero. La proyección del mismo Departamento de Agricultura para el 21-22, hay un incremento en el consumo de maíz para etanol y hay un incremento en el consumo de lo que es de gasolina, por lo que acabo de mencionar, reactivaciones económicas. Exportaciones. No, las exportaciones que nos publican para el próximo ciclo comercial, 62.2 millones, son las segundas más grandes desde que inició el siglo. Lo que estamos viendo hoy en día tiene mucho que ver la gran demanda de China en el mercado. Pero no es cualquier proyección que nos está publicando el Departamento de Agricultura. Es una más importante. Si nosotros revisamos hoy en día lo que en este año, ciclo comercial, se ha realizado, la gráfica de la izquierda nos muestra en la tabla, la línea punteada amarilla es la proyección, eso fue lo que se exportó en el ciclo comercial anterior. La línea punteada café nos muestra lo que el mercado, lo que el gobierno había proyectado para que se exportara. Y las barras azules es lo que realmente se exportó por semana. Hoy, los Estados Unidos ya topó su proyección de exportaciones y todavía quedan 3 meses para que el ciclo comercial acabe. Esto tiene un impacto sustancial en bases y en precio para las próximas semanas, para los próximos meses. ¿Quién es el principal comprador? China. Como ustedes pueden ver aquí, México se queda en segundo lugar como importador o comprador de grano de los Estados Unidos. Si queremos ver los montos, qué tanto ha comprado cada país, observen a China que al 6 de mayo, China había comprado casi 23 millones de toneladas de maíz de este país. México, 13.9 millones de toneladas, un 5% más de lo que se había hecho por México a esta misma fecha. Pero observen los porcentajes de lo que China había hecho con respecto al año pasado. De 1.3 millones a 22.9 millones de toneladas. El gran riesgo que se tiene hoy en día no es lo que se ha vendido. El gran riesgo es que todo lo que se ha vendido se pueda embarcar, tenga que salir de los Estados Unidos. El riesgo que tiene es que China pueda cancelar compras derivado de otras ofertas que pudiesen dar por Sudamérica. Y esto va a tener un impacto directo en bases y en futuros. Pero por mientras, es un número importante. Inventarios finales de grano en este país. 38.3 millones de toneladas. Mejor que lo que se tiene hoy en día, pero más que inventario final contra uso. Y nosotros para el 2021, para el 2021 traemos el 8.5%. Para el próximo ciclo traemos el 10.2% de inventario final contra uso. Quiero que recuerden muy bien este número y quiero que recuerden el inventario final contra uso del 2014, 12.6%. ¿Ok? ¿Qué tanto? Ahorita estamos en el periodo de siembras en este país. Estamos entrando en un mercado climático, demasiada volatilidad en los precios. ¿Qué nos dicen? ¿Qué tanto va a sembrar? Ya nos dijeron un número oficialmente, 91 millones de acres. Pero debemos de estar conscientes nosotros que puede existir otros factores que van a estar cambiando esta proyección. Uno de esos factores es este. Estos son los precios. Este es un índice, es un factor. Vaya, que tomamos el precio del frijol soya del mes de noviembre, sobre el cual va a estar cotizado y pagado al productor la nueva cosecha de los Estados Unidos, y se divide por el futuro del mes de diciembre, de maíz de diciembre, que es sobre el cual está basado el pago al productor en este país. Y nos da un índice. Y se comenta que para existir un equilibrio entre ambos cultivos, maíz y soya, debe estar alrededor del 2.5%. El proceso, observen ustedes cómo estuvimos desde todo el mes de abril y casi todo lo que fue las primeras 2 semanas del mes de mayo, por abajo del 2.5%, puntos. Vaya. Esto nos indica el incentivo, que es más conveniente estar sembrando maíz que frijol soya. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos
nosotros que aparte de lo que es el seguro agrícola, que está garantizando un nivel de precio, tenemos que para el maíz están colocando $4.58 por bushel como precio garantizado, precio del seguro agrícola para el próximo proceso productivo. Si nosotros tomamos la proyección de rendimiento que nos publicó el USDA lineal, si quieren, pero es un rendimiento importante, nos da que el productor está garantizado en este país con niveles de $822 por acre, que no es nada malo. Con respecto al frijol soya, tiene un precio mayor, 11.87, pero el rendimiento es menor, 50.8 bushels por acre, lo que nos da alrededor de $603 por acre. Definitivamente, aunque es un cultivo que necesite menos insumos, el incentivo por estar sembrando maíz está mejor garantizado, maíz que frijol soya. Más aún, la gran pregunta de mucha gente es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno nos publicó una superficie pequeña de siembra cuando vemos que los Biden está promoviendo y está empujando para que los agricultores entren a programas de conservación de tierras y tengan menos, son cuestiones ecológicas principalmente, pero definitivamente que esto pone alerta a muchas empresas viendo la dificultad que existe de oferta de grano y creemos que el productor va a sembrar más independientemente de cualquier programa que el gobierno federal pudiese estar promoviendo. La época óptima de siembra en este país, ¿cuándo es? De los principales estados, empezó alrededor del 11 de abril y termina el 31 de mayo al 5 de junio. Esa es la época importante, óptima para estar sembrando los principales estados productores de este país. ¿Quiénes son esos principales estados? Tenemos varios, 4 grandes. Iowa, cada número representa el porcentaje de aporte de la producción nacional de este país. 18% en Iowa, 17% lo que es Illinois, Nebraska y Minnesota. En conjunto, casi el 60% de la producción de este país está en 4 estados. Illinois únicamente produce más de 50 millones de toneladas, vaya, 2 veces lo que México produce hoy en día. Definitivamente que tienen un impacto en nuestra operación. ¿Cómo está el proceso de avance de siembra? Vimos las fechas óptimas, el periodo de días óptimos para estar sembrando. Y lo que nos dicen, lo reportan en esta semana, el lunes nos reportaron que a nivel nacional traemos un avance de un 80% de la producción, un 80% del proceso de siembra, contra un 68% del promedio de los últimos 5 años. Hay un avance importante. Más aún, si nos enfocamos en estos 4 estados que acabamos de platicar, estamos hablando de Iowa, estamos hablando de Illinois, estamos hablando de Nebraska y Minnesota, están arriba del 86%. Y todavía falta medio mes para que esta cosa pueda terminar como fechas óptimas de siembra. Debemos recordar que siembras tempranas dan al menos la expectativa y la posibilidad de tener mejores rendimientos. Pero la intención del productor americano es sembrar lo antes posible porque quieren aprovechar el clima que se está presentando hoy en día y que se va a presentar en las próximas semanas, y creo que van a llegar con buena humedad al proceso de polinización en un mes más. ¿Cómo está la humedad de los primeros 11 centímetros del suelo? Esta es la zona importante productora y como ustedes pueden ver, nada más en la región norte tenemos problemas. En la región norte del estado de Dakota del Norte, que entre lo que es la producción nacional, representa el 2% únicamente de la producción nacional. Entonces, el resto no tiene mayor problema para ello. Inclusive, fotos satélite y el pronóstico para los próximos días nos muestran un cambio importante de lluvias, de buenas condiciones climáticas para el futuro inmediato. Ahora bien, este pronóstico de clima es hasta el mes de julio. Temperaturas y precipitaciones. Y aquí es donde comenzamos a tener algo de volatilidad y de incertidumbre. ¿Por qué? Porque esta es la zona productora importante de maíz.
No me dice si es en el final, pero me están diciendo que el pronóstico conviene esto, señores. Julio, hay que prestar cuidado. ¿Por qué? Porque el mes de julio es el mes de la polinización en este país. Al rato vamos a ver estacionalidades y quiero que vean ustedes lo que representa el periodo de polinización en lo que es la tendencia de precios de todo el año. Pero se esperan lluvias. ¿Okay? ¿Quién más está trabajando? ¿Quién más está produciendo y está exportando? Los grandes. Tenemos a Brasil. Tenemos 102 millones de toneladas proyectadas para este año. De 110 me la van reduciendo porque hay problemas climáticos. Están teniendo problemas de altas temperaturas y bajas precipitaciones en periodo de polinización en la parte sur del continente. Pero para el próximo año nos dicen que de 102 van a brincar a 118 millones. De exportaciones, 35 millones contra 43 para el próximo ciclo comercial. Inventarios finales 5.2 a 8.9. Argentina, de 47 millones a 51. Exportaciones de 34 a 36 y de inventarios de 2.1 a 2.6. Ucrania, ¿tiene un peso importante Ucrania? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque es un gran proveedor de grano a China, que hoy ha visto fuertemente reducido su proceso de exportación por problemas climáticos y los inventarios finales de hoy en día del ciclo actual son de solamente 900.000 toneladas. Pero observen el incremento para el próximo ciclo, de 30.3 a 37.5 millones de producción, exportando de 23 a 30.5. Entonces, Brasil, Argentina y Ucrania, junto con los Estados Unidos, somos 4 grandes que mueven el mercado a nivel internacional en cuestión de exportaciones. ¿Qué hay con respecto a China? Bueno, nos dicen 8 millones más de producción, 268 millones de toneladas para el próximo 21-22. Es el segundo país de productor de maíz. Pero lo más interesante son sus importaciones. Observen lo que se tenía en el ciclo 19-20, 7.6 millones únicamente contra 26 millones de este año. Y el gobierno, el USDA y Washington nos está publicando que para el próximo ciclo 26 millones de toneladas también son los que van a estar importando. Esto es un impacto importante, sustancial al precio. Veamos si es cierto. ¿Cómo ven a México? ¿Cómo ven a mi querido México? Nos ven con 27 millones de toneladas en este ciclo, quizá tengan o vayan a tener que ajustar algún tipo de producción, pero bueno, 27, así nos ven, 27 millones de toneladas para el ciclo actual, con 28 millones del próximo ciclo comercial, y las importaciones de maíz en 16.5 millones contra 17 millones de toneladas para el próximo ciclo comercial. ¿Ok? Debido a que China está comprando tanto grano, desfasó a México a segundo lugar, pero México era el principal comprador de maíz de los Estados Unidos. Por mucho. ¿Qué hay con respecto a Brasil? Brasil tiene, por lo grande de su territorio, tiene 2 cosechas. La más importante, la que realmente impacta fuerte en el mercado, es la segunda cosecha, safriña, que representa casi el 75 o 76% de la producción de este país en forma anualizada. Lo grande. Y todo está concentrado, el 43% de todo esto está en Mato Grosso. ¿Por qué lo estoy poniendo ahorita? Porque ahorita está entrando en su periodo de polinización y tiene problemas. Están comenzando a registrarse algunas lluvias, como están viendo aquí la foto de satélite en esas partes del mundo. Pero se piensa que hubo problemas e impacto negativo ya en lo que es el rendimiento para este país, para maíz. ¿Cuál es esta es la zona importante de producción de maíz? Y bueno, algunas lluvias se están comenzando a presentar, pero creo que ya para algunas plantaciones es demasiado tarde. El pronóstico para los próximos días también es de algo de lluvias en la parte centro-norte de la zona productora de maíz de esta región, pero insisto, creo que estas lluvias han llegado ya tarde para algunos plantíos, así que posiblemente el Departamento de Agricultura va a tener que seguir reduciendo la producción de Brasil en su próximo reporte mensual. Vaya. ¿Qué hay con respecto a China? Que es el gran comprador y es uno de los principales factores que ha visto incremento en precio. Tenemos nosotros que en el primer trimestre de lo que es China, compró 6.72 millones de toneladas. Entonces, más de 5 veces lo ha hecho en el año anterior.
El apetito de China por maíz son por 3 puntos importantes. Número 1, fortaleza económica post-COVID de China. Fue el único país que tuvo números positivos con problema del COVID y su visión es seguir creciendo en ese sentido. Número 2, las consecuencias imprevistas de la recuperación de la fiebre porcina. ¿Qué es eso? Derivado del problema de la fiebre porcina en este país, tenemos nosotros que vieron sacrificado una gran cantidad de cerdos de su hato en el 2018-2019. Sin embargo, a partir del 2020 comenzaron una recuperación importante de repoblamiento de hato y esto ha impactado una mayor demanda de consumo de maíz y de mejor alimento. ¿Por qué mejor alimento? Porque también existe en ese país la ley de cambiar, de sustituir en la alimentación de los cerdos, de excluir los desperdicios y comenzar a dar dietas de mejor calidad con grano. Este simple hecho, señores, de hacer un cambio de ya no desperdicios y tener dietas mejores, impacta en un incremento en la demanda de 30 millones de toneladas más de granos que no tenía China. Definitivamente que no tiene lo suficiente, a pesar de ser el segundo país gran productor y de ver que tienen grandes inventarios, está saliendo en el mercado internacional a comprar. La gráfica que ustedes ven aquí a mano derecha son los precios, el futuro del maíz en China, en la bolsa de Dalian en China. Hay una gran especulación sobre qué cantidad de grano tienen almacenado y qué tanto puede haber producido, pero un número que nos da una realidad muy cruda de lo que está pasando, porque la oferta y demanda es es cómo están los precios del maíz en China. Esto significa que están en forma interna a niveles alrededor de $11 por bushel, $11, que esto significa $432 por tonelada métrica aproximadamente, internamente. Entonces no importa de dónde lo esté comprando, no importa de cuáles son las bases para importar, sigue siendo más barato importar que comprar nacional, y es lo que está haciendo. China, derivado de los altos costos que esto representa, está emitiendo leyes para hacer sustitución en raciones, eliminar lo más que se pueda maíz y harina de soya en las raciones por otros productos. ¿Les va a impactar en la calidad del producto? Seguramente, pero ya es una cuestión económica y una situación que por ley van a comenzar a sustituir. Vaya. Entonces, en esta semana, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, MARA, afirma que los datos que el gobierno chino publica son confiables. Aparentemente, hace revisiones de 178,000 granjas a nivel nacional y, bueno, hay varios puntos importantes que ellos están en ese país. Ellos ven, tenemos que el inventario nacional de cerdas, ojo con esto, y estos son los números oficiales, nos guste o no nos guste, el número de inventario nacional de cerdas en ese país se ha recuperado en un 95% al nivel anterior de como estaba antes de la fiebre africana a febrero de este año, del 2021. El inventario de cerdos se mantiene por arriba de los 400 millones de animales y los mataderos, los rastros han procesado 14.2 millones de cerdos en febrero. 71% de incremento con respecto al año pasado. Más aún, ojo con esto, el Ministerio de Agricultura y Asuntos de China indicó que el número de lechones recién nacidos era más de 30 millones de cabezas de cerdos en marzo del 2021, contra un 16 millones del año pasado. Casi más del doble, casi el doble. Mara afirmó que se espera que su hato porcino se recupere a un nivel anterior, antes de la fiebre africana, para junio, julio de este año. Es algo que ha venido repitiendo año tras año. Para junio, julio de este año, por los próximos meses, China va a estar con el mismo hato como estaba antes de que empezara la fiebre africana. Y se espera que el número mensual de sacrificios se mantenga a nivel normal hasta el mes de noviembre. Esto es un impacto sustancial, porque la demanda sería mucho mayor para los próximos meses. Fuentes privadas cuestionan seriamente esto, pero bueno, bien o mal, son los números oficiales de ese país. Por otro lado, también
hace una proyección de crecimiento en producciones de los diferentes productos para maíz. Ellos ven que van a estar creciendo una tasa de un incremento de 2% cada año en su producción de maíz para los próximos 10 años. Importante. Entonces, están enfocados a producir más, realmente a producir más. Este comentario, por otro lado, el agregado comercial del Departamento de Agricultura en China publica, nos muestra, a diferencia de lo que nos dicen sus oficinas centrales, que para este año 2021, que acaba el último de agosto de este año, China puede estar importando no 26, pero 28 millones de toneladas de maíz. Pero lo más interesante es lo que sigue. El lado negativo de esto es que para el próximo ciclo 21-22, China estará importando solo 15 millones de toneladas, no 26, no 28, 15, por programas de sustitución de producto, por una mayor producción interna, y esto, señores, tendría un impacto muy importante en precio para el próximo ciclo comercial, si esto es cierto. En la bolsa, los fondos, ¿cómo se encuentran? Estas son empresas que no viven del físico, estas son empresas que viven de comprar barato y vender caro papel, pero le da una gran liquidez al piso. Los fondos tenían al día de ayer 226,000 contratos en posición de compra. ¿Qué significa esto? 226,523, estamos hablando que tenían en manos especuladores alrededor de 29 millones de toneladas en papel. O sea que esto nos va a seguir dando una gran volatilidad en el precio en el corto plazo, ¿ok? Para el 2021. Si hablamos del peso mexicano, bueno, no voy a entrar a detalles, simplemente la fortaleza del peso tiene una relación muy directa con el debilitamiento del dólar. ¿Ok? Así de simple. ¿Qué hay con respecto a bases? Las bases es el complemento del precio, del futuro más base, me da un precio flat para estar comprando y comercializando. Y nos muestra lo que es oferta y demanda de un producto en un punto en específico. Cada circulito es un punto de operación y comercialización de grano en los Estados Unidos. Normalmente estos son centavos de dólares por bushel. Normalmente las bases son negativas, son baratas, porque hay una producción mayor que la demanda. Hoy en día las bases están muy caras, carísimas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente grano. Se ha vendido demasiado. Entonces, cuando hablamos, una de las grandes ventajas, señores, y si toda esta plática quiero que quede claro, estas son las dos próximas transparencias, creo que son muy importantes. Estacionalidad del precio y percentiles. ¿Qué es esto? Esta gráfica nos muestra las tendencias del precio. Son promedios de los últimos 3 y 5 años. Y la línea verde nos muestra el precio actual de la bolsa de Chicago. Una de las grandes ventajas que tomamos en operar en este tipo de mercados es que operamos, trabajamos y comercializamos productos que son cíclicos. Y uno de los grandes pecados que cometemos, muy bien definida, esto nunca más va a cambiar, y esto es cíclico. Hoy en día estamos entrando en el espacio de altos precios, estacionalmente hablando. Si nosotros observamos como la línea verde a partir del mes del último de marzo, principio de abril, sube cuando normalmente baja, porque el gobierno publica no, que el mercado pensaba que el precio que el producto iba a comprar. Pero independientemente de esto, cuando se acota el periodo de diciembre, mayo, comienza una gran bola. Hablamos que el periodo de polinización comienza en julio. Tenemos un buen clima, llega con humedad y la proyección y el pronóstico de un clima, no digo bueno, simplemente normal. Para el proceso de polinización en julio, ¿qué creen que pasa con los precios? Aquí lo ven, señores. El precio comienza a bajar. Son mercados a futuro. Lo que pensamos que va a pasar es lo que va a estar impactando en el precio. Y a partir del mes de julio, si se tiene esto que les acabo de mencionar, las probabilidades de una tendencia bajista son altas. Güey. Hay que ver cuál es el clima y cómo viene el clima. Ahorita yo creo que estamos bastante adelantados para estar prediciendo el clima en julio, pero ya para la última semana de junio, las probabilidades, los pronósticos para el clima en julio creo que son muy certeros. Güey. Entonces, es algo que debemos de tener presente, estacionalidad en los productos que podemos estar trabajando. Y así como hablamos de maíz,
Hay estacionalidad para el ganado finalizado, hay estacionalidad para el ganado flaco, hay estacionalidad para el trigo. Para cada producto que cotiza en bolsa hay estacionalidad. Si nos ubicamos en niveles de precio, el maíz se encuentra en los niveles altos de los últimos 10%, en los niveles más altos de los últimos 5 años. Volando, señores, volando. Pero esto me tiene que a mí dar una clave importante. Aquí vemos nosotros cómo hay diferentes niveles promedios. La línea de abajo son los promedios 10, el promedio bajo 10 de los últimos 5 años. La línea gris, el promedio 30 abajo, el promedio de los últimos 5 años, el 30 alto y el 10% alto. Independientemente de dónde nos encontramos hoy en día, si nosotros, administración de riesgo, cuando el mercado esté a niveles del 30%, del 10% bajo, ¿qué hubiese pasado? El año pasado llegamos a estar en el 10% bajo. ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos hacer y qué podemos estar trabajando para poder desarrollar una política de administración de riesgo? Señores, se los dejo. Julio, el mes de julio a mano izquierda, el mes de septiembre a mano derecha. Un análisis técnico muy sencillo, promedios móviles, todo nos sigue indicando que la tendencia en el corto plazo sigue siendo alcista. Aunque vemos nosotros que llegamos a un nivel de sobrecompra en los mercados, sigue siendo una tendencia alcista. Pero lo más interesante, señores, de esto es que aunque veamos las mismas tendencias, vemos que el precio de julio es muy diferente, mucho más caro que el precio del mes de septiembre. Señores, esto que estamos viendo nosotros es un mercado invertido. Y esto sucede cuando no existe suficiente oferta en el mercado para la demanda existente. Entonces, esto es un serio problema porque entre lo que es julio y septiembre, el futuro del mes de septiembre está $36 por tonelada, más barato que julio. Si yo soy comprador, si yo soy consumidor, ¿por qué me voy a estar comprando, cerrando y operando todo el año cuando en septiembre, si me espero un mes y medio más, las cotizaciones del mercado se van a ubicar sobre septiembre y ya no julio? Y vamos a estar, hoy están a $36 por tonelada. Hemos visto en otros años con inversos que han llegado a estar arriba de los $40, $50 por tonelada, más barato. Eso es un punto importante. Eso es un serio problema para el proceso de comercialización. No importa en la parte del mundo ustedes se encuentren. Hoy, para el ciclo otoño-invierno en México, esto es una bomba, señores. Esto es una bomba. Tengan cuidado de cómo trabajan, cómo operan y cómo compran, porque independientemente, recuerden, hay 3 operadores en esto. Uno de esos 3 va a tenerse que comer este inverso. ¿Quién? El más necesitado por tener el grano. Tengan mucho cuidado. Para aquellas empresas que estén pensando en trabajar para lo que es el primavera-verano, tenemos diciembre, tenemos marzos del 22, también la misma tendencia, sigue siendo tendencia alcista por el momento. Pero a diferencia de estos 2 meses que acabamos de dar, que es la afectación para el otoño-invierno, para lo que es el primavera-verano hay cargos de almacenamiento. El mercado nos dice, señores, viene una cosecha, apenas están sembrando, pero ya el mercado nos está diciendo, va a haber grano. Tanto así que te pago por almacenarlo, para tenerlos en mente. Por eso les decía, cuando vemos una tendencia bien definida, pensemos que esto nunca más va a cambiar. Y comenzamos, trabajamos y operamos en mercados cíclicos. Y el ciclo comercial, nuevo ciclo comercial, empieza con la nueva cosecha de los Estados Unidos. No de México, no de Brasil, no de Argentina, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el principal productor de maíz del mundo. Un estado produce lo que produce todo México. Empieza a partir del 1 de septiembre, rendimientos, otro mercado, otro precio, otras bases. ¿Ok? Mercado normal. Entonces, para redondear para lo que es maíz, simplemente les comento, de los números oficiales
que nos publicó el Departamento de Agricultura en el mes de mayo, se hacen dos universos muy interesantes. Número uno, para el ciclo 2021, el que estamos hoy en día, ya lo sabemos, no hay suficiente grano para los exportadores, eso ya lo sabemos, lo estamos viviendo. Pero ¿qué hay con respecto al próximo ciclo comercial que empieza el 1 de septiembre? El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos predice que los tres grandes exportadores, Brasil, Ucrania, Argentina, van a incrementar su producción en forma importante. Ucrania, 24% más, y en conjunto van a exportar casi un 14% más, que vendría siendo un récord histórico para el próximo año. La apuesta importante es a una recuperación sustancial en la producción a nivel global. Lo vivimos. Estados Unidos, 20 millones más para terminar con el maíz. Hablamos de un rendimiento en este país, 179.5 bushels por acre. Mucha gente no le interesa ese rendimiento porque es de escritorio, es una proyección lineal. No es cierto. Apenas son las primeras estimaciones. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos y comparar ese rendimiento lineal contra la realidad de los Estados Unidos como ha tenido en otros años. Y esta proyección es casi 3 bushels más por acre que el récord nacional registrado en el 2017. No es cualquier proyección, no es cualquier visión de rendimiento, ¿no, señores? Para tenerlo en cuenta, vaya. Y si a esto le agregamos más superficie, más, como pensamos que en realidad el productor americano va a sembrar más de los 91 millones de acres, hablan de 2, hablan de 4 millones más, me quedo con 2 millones. 2 millones más de acres de siembra con este rendimiento nos dan 350 millones de bushels más de producción. Esto nos lo van a empezar a ajustar a partir de junio, julio, que seguramente nos van a impactar en inventarios mayores. Y si nos ponen 1.85 millones, si yo le sumo este incremento en producción a los inventarios finales, señores, me dan un escenario muy diferente de lo vivido actualmente. ¿Saben cuándo vimos este inventario final contra uso? Este inventario lo vimos con el inventario final contra uso en el 2014. Y los precios vividos en el... Ya ahorita le informamos aquí en el salón. Estamos viendo las diapositivas, ya está ahí. Perfecto. Ya estamos en la diapositiva de estar pendiente. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ya para Bien, terminar continúe. la cuestión de granos, sí, gracias. Sí, continúe, por favor, gracias. Sí, de nada. Entonces, habíamos comentado estar pendientes de diferentes factores, cuestiones climáticas, por ciclos en Estados Unidos, en China, y la cuestión del proceso inflacionario y una cantidad de dinero fresco, nuevo. Muchos de los apoyos que el gobierno federal aquí de Estados Unidos dio, viene a parar a nuestras bolsas de acciones, bolsas de commodities, bolsas en general, vaya. Se estima que 2 de cada 5 cheques van a estar invertidos en estas cosas, vaya. Entonces, definitivamente va a haber una gran volatilidad, más aún con un periodo climático, un proceso de siembra en los Estados Unidos. Y monitorear las diferenciales entre cosecha vieja, lo que es hoy en día julio, contra un septiembre para el próximo ciclo comercial. ¿Okay? Con respecto a la ganadería, comento rápidamente cómo estamos ganado bovino. Tenemos que el inventario de ganado bovino en los Estados Unidos al 1 de enero nos reporta el Departamento de Agricultura 93.6 millones de cabezas, algo muy similar a lo vivido el año pasado. Vaya. De estos tenemos 31.2 millones son vacas de carne, un % menos con respecto a lo que fue el año pasado. Y de vacas lecheras tenemos 9.4 millones, 1% más. Lo interesante de esto es la cantidad de becerros que nos reporta el Departamento de Agricultura para este país al 1 de enero. Nos dice que el aporte de las pariciones en los Estados Unidos se estima alrededor de 36, se estimaba de 35 millones de becerros, 1%, por pequeño que sea, de 1% menos,
estaría respaldando, creemos nosotros, precios mejores para todas las clases de ganado ovino en este país. Vaya. Si vemos la cantidad de ganado que ha entrado a las engordas con capacidad de más de 100 cabezas, de 1000 cabezas, tenemos el último reporte, que es el del mes de abril, nos muestra 11.89 millones de cabezas en engorda en los Estados Unidos contra 11.29 del año pasado. 5% por arriba de lo registrado del mes de abril del 2020. Este es el segundo inventario más alto desde 1996. No es cualquier cosa. Hay mucho ganado en engorda en los Estados Unidos hoy en día. ¿Qué tanto ganado fue colocado durante el mes de abril? Las colocaciones en corrales de engordas, durante el mes de marzo, totalizaron casi 2 millones de cabezas, 28% más que lo colocado el año pasado. Y se comercializó 2.04 millones de cabezas, algo muy similar a lo que fue el año pasado. Sin embargo, aunque sea un 1% más, estas ventas son las segundas más altas desde 1996 que empezó el registro de esto. Entonces, se ha vendido mucho, pero también ha entrado mucho ganado a las engordas en este país. Sacrificios, nos encontramos en el último reporte finales de abril, principios de mayo, alrededor de 665,000 cabezas, 41% más de sacrificios en esa semana con respecto a lo que se tenía en el 2020. Obviamente vean ustedes el impacto de lo que fue el COVID, vaya la restricción de las operaciones y los rastros en este país. Vaya. Esta semana fueron 665,000 cabezas contra 470,000 del año pasado y contra 580,000 del promedio de los últimos 3 años. Esto, en lo que es el sacrificio, tenemos que el precio también de la canal ha ido incrementándose. Canal Choice, muy cerca de los $320, casi en libras. Vean ustedes ahí cómo están los diferentes cortes para lo que es vaya, la carne. Y esto ha traído un impacto directo para lo que sean precios del ganado directamente, como tal. Vaya. ¿Qué tanta carne congelada, almacenada en bodegas federales en los Estados Unidos? Estamos hablando que para el 31 de marzo se tenía un 483 millones de libras almacenadas de carne. Estamos por arriba de lo que fue el 2018, por arriba del 2019, o menos de 2020, pero hay una cantidad de carne importante, aunque sea, insisto, 6% menos de carne congelada en los Estados Unidos, pero hay una cantidad importante de carne congelada. Tenemos. Ahora bien, creo que esto es algo que nos va a seguir afectando, impactando fuertemente en lo que es el precio del ganado. Observen ustedes el mapa de la izquierda. Es el mapa de condición de sequía, monitor de sequía en el 2020, el 5 de mayo del 2020. El de la mano derecha es el monitor de sequía el 4 de mayo del 2021. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El 66% del país ha experimentado algún nivel de sequía, de alguna forma, contra un solo 31% del año pasado. El 23% del país se encuentra en las dos peores categorías de sequía, lo más pesado, señores, cuando el año pasado solamente había 1%. Esto ubica al 36% alimentario de ganado en un área que experimenta sequía. Y el 14% se encuentra en los dos peores niveles de sequía. Definitivamente que han estado movilizando ganado, como los pastizales, están en malas o muy malas condiciones en comparación. Están comenzando las lluvias, pero la afectación ha sido muy fuerte y muy severa en comparación de otros años. Permítame. Tenemos dentro de las tablas de oferta y demanda, el Departamento de Agricultura no solo nos muestra en forma mensual lo que significa el mercado de granos, pero también nos muestra lo que significa el mercado de la carne.
Y en este último reporte, el USDA nos muestra que la proyección de producción de carne de res para el 2021 nos ubica en 27.9 billones o 27.900 millones de libras de producción de carne. Estamos hablando 260 millones más con respecto a lo que nos habían publicado en el mes pasado. Más aún, si nos vamos por trimestre, observamos cómo en los 2 últimos trimestres hay un cambio importante en la producción de carne de res de este país. Tenemos el segundo trimestre, insisto, las malas condiciones de agostaderos y mayores costos de alimentación probablemente favorecen un ritmo más rápido de la entrada de ganado a corrales en gordas. Yo creo que sí, el mismo gobierno nos los está publicando. Aunado al anterior, ante la escasez esperada de alimento y forraje que actualmente se tiene, es posible que veamos un sacrificio mayor de datos reproductores en la segunda mitad del 2021. Para el 2022, la proyección de carne, de producción de carne, se ubica en 27.335 millones de libras. 2% menos. 2% menos que lo que se estima para el ciclo 20, para el año 2021. Sin embargo, estos 27.3 billones de libras es la primera caída en la producción de carne de res en los últimos 7 años. Esto es un resultado directo del sacrificio acelerado del ganado en general y obviamente nos impacta en menores suministros. Si queremos comparar la producción de carne de res con otras proteínas, observen ustedes la proyección del mismo Departamento de Agricultura, o sea, la proyección, lo que es la producción de carnes para lo que es pollo, puerco, cerdo, ganado. Si hablamos de exportaciones, las exportaciones de carne de res para el 2020 fueron de 2.960 millones de libras, 2% menos que lo que se había hecho en el 2019. Aquí está en la gráfica de la izquierda, los números son los porcentajes que se dio, pero se tiene, ojo con esto, la principal razón de la disminución fue la reducción del 25% de los envíos de carne a México, como resultado de una depreciación del peso en relación con el dólar y una recesión económica importante. Pero independientemente de esto, México sigue siendo el tercer mercado de los Estados Unidos por la exportación de carne, de todas maneras. Si vemos el proceso de exportación de este año, del 2021, la misma gráfica, la línea punteada amarilla nos dice lo que se exportó el año pasado, la línea punteada café, la proyección del gobierno por semana para este ciclo, o este año, perdón, porque estamos hablando de ganado, y las barras azules, las columnas azules, lo que realmente se ha exportado, pues sigue habiendo una exportación bastante interesante. Tenemos aquí que México, al 6 de mayo, México había comprado 41.2 mil toneladas de carne de res de los Estados Unidos y se habían embarcado 26.000 toneladas como tal. 31% más que lo ha hecho en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué hay con respecto a China? Ya lo platicábamos hace un momento. Veíamos nosotros cómo la intención del gobierno chino es repoblar lo antes posible su hato porcícola. Vean ustedes en la gráfica de la izquierda los precios de lo que es la carne en China contra lo que es la carne de res contra la carne de puerco. Y el diferencial comienza a ser sustancial, casi el doble. Nada más que la cuestión del cerdo, la carne de cerdo, es una cuestión cultural, la cuestión de carne de res va directamente a restaurantes, hotelería, turismo. Pero vemos nosotros un diferencial importante. Y el lado izquierdo, el lado derecho, vean ustedes lo que es el repoblamiento de las cerdas en China, entre lo que es este año a comparación del año pasado. El incremento es sustancial. La apuesta es a seguir produciendo más, importar menos proteína. Consumo per cápita de carne de res en los Estados Unidos varía del 2020 al 2021. Se estima que en los Estados Unidos las personas estarían consumiendo 58.6 libras de carne al año.
Estamos hablando 0.2 libras más a comparación de lo hecho el año pasado, pero lo interesante es que baja para el 22, vaya, de 58.6 a 57.1, 1.5 libras menos de consumo de carne de res en los Estados Unidos para el 2022. ¿Por qué? Seguramente tenemos algunas proteínas más baratas, seguramente tenemos nosotros proteínas más baratas, vaya. Con respecto al precio, Juan Antonio, dígame. maestro Hinojosa, ¿me escucha? Sí, adelante, ¿me escuchan? Sí, Juan Antonio, Sí. mira, lamentablemente estamos ya un poquito apretados de tiempo. Si nos permites hacer una pausa en tu presentación.